Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de la escuela sabática. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo por ahí en esta tu lección de la escuela sabática. Y antes de comenzar quiero que nos disculpen porque en la transmisión en la que tuvimos anterior, pues yo tuve unos problemas técnicos y mi compañero se estaba riendo de que yo de momento aparecía o no aparecía y todo eso, pero nada, se pudo dar la lección que era lo más importante. Y al final, aunque ustedes no vieron esa parte, pero al final nos estábamos riendo, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo, porque mi amigo me hizo bullying al final cuando terminamos riéndose de lo que estaba pasando. Pero nada, yo lo quiero un montón y pues eso es parte de esto. Así que disculpen, ¿verdad? Lo de la transmisión. Como siempre, ¿verdad? Le voy a pedir a mi hermanito John Morales que tenga esa oración de inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida y la salud, por las bendiciones. Limpia nuestra mente, limpia nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Te pido también por un policía que se llama Danny en la isla de Puerto Rico, Padre. Tú sabes el dolor que le está pasando ahora. Eh, Fortalécelo, cuídalo, protégelo, guíalo y que Él pueda encontrar en ti un refugio eterno. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, y esa persona que mi hermano John Morales acaba de orar, ¿verdad? Es un compañero de la canina en- allá acá en Puerto Rico. Lamentablemente su esposa falleció y pues mucha fortaleza, ¿verdad? Para él. Así que gracias John por esa linda oración. Eh, Bien, John, vamos entonces al título de la lección, que este título yo mirando, John, hasta la escuela sabática, que mi esposa la tiene este sábado que viene, habla del diezmo también. Este, y es el contrato del diezmo. ¿Qué tú nos puedes decir de ese título? Puedo decirte que es un contrato que se hace con Dios que tiene que ver con el diezmo. Y vemos, ¿verdad? Que ese contrato es un 10% de todo, ¿verdad? De lo que el Señor te bendice. En este caso siempre lo hablamos de dinero, pero no siempre tiene que ser de dinero. Dice en Malaquías 3:10, Dios propone un contrato con su pueblo. Traedme los diezmos y yo os bendeciré. Pero ¿es este un contrato que atañe solo al pueblo de Israel? Wow. ¿Estamos los cristianos, por lo tanto, excluidos de los beneficios de este contrato? En ninguna manera. Por esto es importante que comprendamos cabalmente cómo cumplir nuestra parte en este contrato. Muy bien esas preguntas, ¿verdad, John? ¿Solamente el diezmo era para el pueblo de Israel? Eso ya mismito lo vamos a seguir contestando. John, ¿nos podría leer los puntos importantes que tocaremos en esta lección? Claro que sí. ¿Qué es el diezmo? ¿Dónde debe entregarse? ¿Para qué se usa? ¿Qué debe diezmarse? ¿Cómo ser fiel en el diezmo? Bien, y cuando nosotros, un ejemplo, a mí me toca como anciano presentar los diezmos, casi siempre leo Malaquías 3:10, que es el versículo de memoria, que dice, traigan todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa, y prueben en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Wow, esto es un contrato, esto es un pacto que Dios hace con el hombre. Y saben qué, si miramos, ¿verdad? Es importante que, y yo no sé si la otra lección también, yo creo que lo dije, ¿verdad, John? Que si miramos, Israel aún sigue, ¿verdad? Honrando lo de los diezmos y ellos diezman, ¿verdad? Todo. Y cuando tú vienes a ver, ¿verdad? Si tú buscas en el mundo, los más ricos son los israelitas,
porque ellos conocen que esto es un pacto que Dios ha hecho con el hombre. Así que importante que si los bendecía a ellos, mire, ahí usted reclama esas bendiciones, ¿verdad? Bendiciones hasta que sobreabunde. Dice que en la parte del sábado, Abraham había regresado de una exitosa misión de rescate de rehenes, en la que había salvado a su sobrino Lot y a su familia. John, ¿tú nos puedes relatar un poco de esto cuando viene Abraham y rescata a Lot? Y después que lo rescata pasa algo con las riquezas de esas personas y se las da a alguien. ¿Tú nos puedes relatar esa parte? Sí, resulta que Lot vivía en Sodoma y vinieron unos reyes, eran como 5 reyes, hicieron guerra contra Sodoma, contra Gomorra y se llevaron el botín que había en esas ciudades, porque esas ciudades eran ricas y tenían el valle, tenían grandes riquezas. Ellos se llevaron todo el botín y también se llevaron las mujeres y los niños como esclavos, en el cual Lot también fue llevado como esclavo. Él también fue prisionero de guerra y se fue con esos 5 reyes. Pero Abraham fue valiente. Abraham, cuando supo lo que le había sucedido a su sobrino, tomó a algunos hombres y se fue a hacerle la guerra a estos 5 reyes. Y pudo liberar a Lot y a su familia y también a todos esos prisioneros. Los pudo liberar y también recuperó el botín y las riquezas que estos reyes le habían quitado a Sodoma y a Gomorra. Cuando Abraham le entrega el botín a Sodoma y a Gomorra, los reyes de Sodoma y Gomorra le dijeron, no, 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 quédate tú con el botín porque tú has peleado la guerra y has cogido el botín, pero Abraham no se quiso quedar con nada. Él, pero una parte él cogió y pagó el diezmo a un sacerdote que en aquellos tiempos había un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Entonces él devolvió a Dios los diezmos de ese botín de guerra que él había recuperado. Lo demás se lo dejó a los reyes de Sodoma y Gomorra. Vemos, John, ¿verdad? Que hay personas que dicen que diezmar eso era antes, en el antiguo pacto, que ya no hay que diezmar, que no es obligado diezmar, que eso, pues, esto era para el pueblo de Israel. Pero si vemos, el diezmo no viene del pueblo de Israel, viene desde antes, desde ahí lo estamos leyendo. Abraham ya estaba, que lo que tú acabas de relatar, ya Abraham, perdón, estaba diezmando. Así que el diezmo no viene desde que Dios habla en el Sinaí, ¿verdad? Con ellos, sino que viene desde antes. Así que eso de que una vez el nuevo pacto entró, no hay que diezmar, no hay que dar ofrenda. Mira, no. Sabemos que el diezmo es de Dios. Eso no se puede. La ofrenda es lo que te salga a ti de tu corazón. Pero el diezmo es de Dios, porque el mismo Dios dice que le han robado, ¿verdad? Así que importante nosotros mantenernos fiel en eso, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo. El diezmo equivale a un décimo. ¿Y qué es un décimo, verdad? Un 10%, ¿verdad? Los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo o 10%. Probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de todos nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él en primer lugar. La legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios. Dios pide solo su 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas del diezmo, son adicionales, que es lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. En ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima
parte. Así que en ningún lugar encontramos eso. Sabemos, ¿verdad?, que en Nehemías 10:37 dice que los levitas recibían, ¿verdad?, la décima de nuestras labores en todas las ciudades. O sea, los levitas, los sacerdotes que oficiaban, ¿verdad?, en el templo, ellos recibían, ¿verdad?, la décima parte para, para ellos, ¿verdad? Dice que el diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el diezmo de 340 euros son 34 euros. Así de sencillo. Y aquí, pues, mi hermano John sabe más que yo de eso, porque yo lo que utilizo son dólares. Él usa, no sé qué es lo que se usa en Suiza, John. El franco suizo. Franco suizo. Pues ahí menos yo sé de eso. Así que, pero nada, es una décima de cada uno de dinero que uno obtiene. La segunda referencia, ¿verdad?, que encontramos, la hace con Jacob. Pablo nos dice que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también. ¿Qué significa eso? Que aunque los levitas recibían diezmo, ellos también diezmaban del diezmo. Importante eso. La ley se acerca de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos, es pues anterior a las leyes dadas en el Sinaí. Por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. Así que tenemos otra prueba, John, de que también, ¿verdad?, otra evidencia de que antes de que se le entregaran las leyes, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ya también antes de eso se diezmaba. ¿Algún comentario, John? Bueno, tú lo has dicho todo, ¿verdad? Abraham pagó su diezmo, Jacob también prometió pagar su diezmo, fue un pacto que Jacob hizo con Dios en el camino cuando venía huyendo de David, de su hijo, de su hermano Esaú, que si él volvería en paz a la casa de sus padres, él iba a diezmar lo que le correspondía a Dios. Hizo ese pacto y nosotros vemos que durante todo el tiempo que Jacob estuvo con Labán trabajando, también pagó su diezmo. Por eso fue que Dios lo bendijo con tantas ovejas y con tantos cabros y con tantas cosas, ¿no? Bien, ¿nos podrías entonces en la del lunes que se titula ¿Dónde está la tesorería, John? ¿Sí? ¿Dónde debe entregarse, no? No. El lunes, ¿dónde está la tesorería? Sí, que eso mismo, pero continúa. Bueno, pues la Biblia dice que los diezmos plurianuales especiales que deberían ser repartidos a los pobres, y eso lo vemos en Daniel capítulo 14, versículo 28 al 29, pero sin embargo el diezmo regular debía ser entregado siempre en la tesorería del templo. Cuando en los tiempos antiguos se recogía los diezmos, pues los levitas era lo que los recogían y los levitas pues vivían de los diezmos, porque cuando Moisés y Josué, eh, vamos a decir Josué porque Moisés no entró a la Canaán, pero cuando Josué repartió las tierras, los levitas no cogieron herencia de tierras, no se le dio nada de herencia. Todas las tribus cogieron tierras, ríos, montañas, pero los levitas nada, se quedaron sin nada. Entonces ellos tenían que vivir de lo que el pueblo diezmaba. Entonces, cuando llevaban una oveja para ser sacrificada, los levitas sacrificaban la oveja, pero una parte se llevaba el dueño de la oveja después de sacrificado, pero una porción se quedaban los levitas con él, porque ellos tenían el derecho para poderse sustentar, por la cual ellos no tenían herencia. Entonces, hoy en día pasa lo mismo.
¿Dónde debemos entregar los diezmos? Pues mira, cuando los adventistas comenzaron en el 1800 y pico, hasta cuando yo era niño, siempre se traía el diezmo a la iglesia en un sobre de diezmo, tú lo escribías, pero ahora, en este momento que nosotros estamos viviendo en el 2023, las cosas han cambiado un poco técnicamente y a veces el tesorero dice, mira, deposítalo directo al banco. Yo voy y hago la transacción, tú puedes pagar los diezmos directamente al banco. Y hay un dilema, Edwin. Hay un dilema ahí porque muchos hermanos dicen, no, pero la Biblia dice que traiga el diezmo al alfolí. ¿Y dónde está el alfolí si no es la iglesia? Otros dicen que el alfolí no es la iglesia y hay una confusión en eso, pero algunos hacen la transferencia bancaria y tiran el diezmo directo al banco, a la cuenta del banco de la iglesia o de la asociación, o algunos lo llevan cuando el diácono va y recoge los diezmos y las ofrendas. Bien, allá están bien más adelantados que acá en Puerto Rico, porque nosotros usamos el sobre todavía. Y ahí distribuimos, ¿verdad? Los diezmos, las ofrendas y proyectos, otras cosas, ¿verdad? Que hacemos. Eh, Así todavía estamos en Puerto Rico. Yo entiendo con la pandemia, ¿verdad? Que muchas cosas se tuvieron que, ¿cómo se llama? Actualizar y hacerlo de esa manera porque nadie iba a la iglesia. Me imagino que, no sé si antes de la pandemia ya en Suiza se hacía eso, pero por lo menos acá, en algunas ocasiones, al tesorero, yo tuve que, acá hay un sistema que se llama ATH móvil, no sé si lo has escuchado yo, Sí. y tú le puedes hacer la transferencia a la persona, y entonces algunas veces yo tuve que hacer así porque no íbamos a la iglesia. Pero lo más importante que uno tiene que hacer es dar el diezmo. Lo que hagan las personas que estén responsables de eso, allá ellos con Dios, porque ellos son los que le van a dar cuenta a Dios. Uno lo que tiene que ser responsable de llevar el diezmo. Pero está interesante eso que me acabas de decir, no lo sabía, que ocurrían esas cosas. Pero yo entiendo lo más importante es que uno lleve el diezmo. Importante también decir que el diezmo, por lo menos en nuestra iglesia adventista, y ofrendas son para pagar tanto las escuelas, hospitales, misiones, pagarle a pastores, a maestros y otras cosas más, ¿verdad? Que la iglesia como obra está haciendo. Hay iglesias, ¿verdad? De otras denominaciones que posiblemente el pastor esté más unido con las ofrendas y sean para él. Pero en nuestra iglesia adventista tiene el sistema que el pastor no tiene que ver nada con la tesorería. Hay un tesorero aparte. Y él no puede tocar nada de allí sin el permiso de la iglesia o de la junta. Inclusive el diezmo no se queda en la iglesia. El diezmo se va para lo que acabo de decir. Lo que se queda, ¿verdad? Son parte de las ofrendas. Así que importante que nosotros entendamos que el diezmo es de Dios. El diezmo no es de nosotros. Hay gente que le duele diezmar. Mira, hermano, eh, hay una matemática que si tú restas tienes menos. Pero en la matemática de Dios en el diezmo, si tú restas en tus ingresos y le das ese 10% a Dios, que es de Él, Él te va a dar más y te va a multiplicar y vas a tener bendiciones hasta que sobreabunde. Bien, vamos a la parte de martes, ¿verdad? Eh, el propósito del diezmo, ¿verdad? Dice, ¿para qué se usa? Porque los levitas he dado por heredad del diezmo de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Los diezmos se entregarán para el sostén de los levitas. A su vez ellos entregarán el diezmo a sus sacerdotes. Los levitas y sacerdotes eran los encargados de todos los servicios religiosos. ¿Y qué pasa? Dedicaban a ellos tiempo completo. Por esa razón, actualmente se usan los diezmos
para el mantenimiento de los pastores, obreros y laicos que reciben su salario de la iglesia. Participan en la devoción del 10% de nuestra entrada. Fortalecen además nuestra confianza en Dios, ya que confiamos implícitamente en que Él bendecirá el 90% de los que nos queda. Así que vemos que el mismo pastor, de ese sueldo que él obtiene, diezma también. Así que los pastores diezman también. Y es importante, como John estaba diciendo ahorita, que él desde pequeño pues ha visto cómo la iglesia pues va cambiando. Pero también desde pequeño a nuestros hijos, aunque ellos no trabajan, ¿verdad? Pero también enseñarles que de lo que ellos reciben, también diezmarle a Dios. Los vamos ya enseñando desde pequeños y eso es una buena enseñanza. Bien, John, ¿algún comentario sobre esa parte del martes? Bueno, tiene que ver más o menos con lo que yo hablé hace un rato, ¿no? Los levitas vivían del diezmo y hoy en día los pastores también tienen un sueldo, tienen un salario. El pastor tiene una función bien importante en la iglesia, porque el pastor tiene que pastorear, llevar su rebaño. Había un pastor, Edwin, que a mí me conmocionaba mucho, porque si algún hermano lo llamaba a las 2 de la mañana y necesitaba algo de emergencia, ese pastor a las 2 de la mañana se iba a la calle a socorrerle al hermano en la necesidad que él estuviera, sin importarle la hora que fuera o lo que necesitaba. Él estaba siempre dispuesto a ayudar a todos los feligreses que él estaba pastoreando la iglesia. Y era un pastor muy querido y lamentablemente ya él murió. Se llamaba el pastor Padilla, era chileno. Y con esto, con este pequeño testimonio, yo quiero decir que el pastor tiene una gran responsabilidad delante de Dios para poder llevar su iglesia y poderla llevar bien. Y él es responsable, porque la Biblia también dice, si tú coges el cargo de maestro, tienes que dar doble cuenta a Dios por lo que hace, porque Dios le va a pedir a uno más fuertemente cuenta que otro que no tenga el cargo de maestro, vamos a decirlo así. Y por eso mismo es que el pastor tiene que vivir del diezmo, porque Pablo también lo dice. Pablo dice, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Entonces no hay ningún pecado en eso. La asociación, porque ahora nosotros estamos divididos por asociaciones, pues la asociación recoge el diezmo de todos los miembros y de ahí saca para el sueldo de los pastores. Bien, vamos a la parte del miércoles, John, para ver si esa parte la puedes dar tú también. Diezmar sobre el ingreso bruto o neto. John. Bueno, nosotros siempre calculamos nuestro diezmo sobre nuestro ingreso. Si nos pagan por hora, tenemos un salario, pero si nos pagan sobre nuestro rendimiento, ganancia, si somos autónomos y tenemos nuestro propio negocio, en muchos países el gobierno deduce impuestos del salario del trabajador para cubrir el costo de los servicios prestados a la gente, como seguridad, caminos y puentes, beneficios por desempleo y otras cosas. Pues como ahora en Suiza, nosotros, a mí me quitan una parte de lo que yo gano bruto y al final lo que yo gano bruto es bruto, no es limpio. Entonces, lo que ellos me sacan a mí, una parte va para arreglar la carretera o la gente que se quedan sin trabajo, se van al desempleo y el desempleo le paga a esa gente, pero ¿de dónde sale el dinero? Sale de lo que yo trabajo, de lo que yo gano del bruto, de ahí sale, ¿no? La cuestión es si diezmar sobre el ingreso bruto neto. Implica básicamente si devolvemos el diezmo sobre nuestros ingresos antes o después de que se deduzcan esos impuestos.
Quienes trabajan por cuenta propia pueden deducir legítimamente el costo de hacer negocios para determinar su ganancia real antes de que se deduzcan sus impuestos personales. Eh, ¿Qué es lo que se debe diezmar? Bueno, ¿qué diezmó Abraham? Si nosotros nos vamos al Génesis, capítulo 14, versículos del 16 al 21, podemos ver los animales, la comida, los artículos valiosos, el oro, la plata, la ropa. Y estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, pero lo que indica era una ganancia. Por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre cualquier ganancia financiera y de activo. Yo pienso que mi opinión personal, ¿verdad? Eh, yo vuelvo a repetir lo que yo pienso. No estoy seguro si eso no es, pero yo pienso que uno debe diezmar lo que gana limpio, porque lo que gana bruto, tú nunca lo tuviste. ¿Cómo vas a pagar un diezmo de algo que no estuviste? Ahora, Edwin, tú corrígeme si es que estoy equivocado. Bueno, yo entiendo que la Biblia dice de lo que uno recibe, ¿entiendes? Y si tú no lo recibes, ¿me estás entendiendo? ¿Cómo vas a Ujú. diezmar? Porque no vas a tener con qué pagarlo, porque no lo recibiste. No sé si me estás entendiendo. Sí, Este, te dijeron, pues te vamos a pagar, qué sé yo, $200, pero de los 200 solamente recibes 100. ¿Qué tú recibiste? ¿Los 100 o los 200? En verdad, fueron $100 lo que recibiste. Y con eso, ahí es que tú vas a sacar de esos 100 el 10%. Eso es lo que yo entiendo. Porque el otro dice, sí lo recibiste, pero en verdad te quitaron todo eso. No te dieron nada de eso. ¿Me estás entendiendo? lo Pero usaron para quizás, otro. quizás en esa parte tú y yo, pues, no, en esa parte no, hay gente quizás nos dé más luz. Pero yo lo entiendo de esa manera. Pero en esa parte quizás debemos de buscar un poquito más. ¿Entiendes? Pero yo quiero decirle a la audiencia o a algún pastor que esté viendo este video que si tiene un poco de más de luz, que por favor lo escriba en los comentarios y nos pueda ayudar respecto a este tema. Bien, vamos entonces a la parte del jueves, el diezmo honesto o fiel. Como hijos de Dios y administradores de sus bendiciones, ¿qué clase de personas se nos pide que seamos? Por lo tanto, ¿qué significa ser fiel con nuestro diezmo? Esta semana hemos repasado varios de los elementos, ¿verdad?, constitutivos del diezmo. La cantidad que es un décimo o 10% de nuestro ingreso o de nuestra ganancia. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea fiel. Así que lo más importante es la fidelidad, ¿verdad? Repasemos los requisitos del contrato del diezmo, John. Número uno, eh, el importe del 10% exacto de nuestras ganancias. Al rico no se le pide más ni menos al pobre. El 2, apartar este importe antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. Bueno, ¿qué significa eso? Que nosotros rápidamente que recibamos, ¿verdad?, el dinero, ¿qué vamos a hacer, John? Rápidamente sacar nuestro qué, nuestro diezmo. No empezar a pagar cosas. No, no, vamos. Antes de pagar cualquier cosa, ¿qué debemos de pagar? Sacar El 10. el diezmo. Llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo, no una ofrenda. Usarlo para el propósito que enseña la Biblia, el sostén los obreros al asalariado de la iglesia. O sea, estos cuatro requisitos, ¿verdad? Hemos aprendido del diezmo. Y ese tercero, ¿verdad? Usted va a llevar el diezmo, pero el diezmo no se queda en la iglesia, por lo menos en la iglesia adventista. Que usted dice, pero yo he dado diezmo ahí, que me imagino que lo usarán en la iglesia para arreglo. Hermano, el diezmo no se queda. El diezmo se va para la obra. Lo dijimos, ¿verdad? Ahorita, anteriormente. Así que usted lo que se usa en la iglesia para comprar, para pagar luz, agua, es de la ofrenda. Y parte de esa ofrenda también se va. Y entonces aprendimos, ¿verdad?, que es para el sostén de nuestra iglesia.
Demostramos nuestra fidelidad a Dios al cumplir los 3 primeros requisitos. El cuarto requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos. Administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva bendición. Y yo estaba con los jóvenes dándole la clase este sábado pasado y ellos me hicieron unas preguntas del diezmo. Ellos me hicieron la pregunta si también de nuestro tiempo nosotros debemos de diezmar, John, a Dios. Y yo le dije, de todo debemos de diezmar. Ahora, le dije, saquen el cálculo de 60 segundos, que es un minuto. ¿Cuánto sería un 10%? Y bueno, 6 segundos por minuto, y siguieron sacándolo. La cuestión era que por día, John, era 1 hora y 40 y pico, algo así. Y eso lo sumamos en la semana completa y llegaba casi a 10 horas. Estoy hablando semanalmente. Y ellos decían, por lo menos en sábado, que estamos de 9 a 12, por lo menos en Puerto Rico, ya ahí cumplimos con algunas horas. Pero yo le dije, mire, verdaderamente estamos diezmando el tiempo a Dios, tanto en su culto en la mañana, tanto ayudando en la obra misionera, tanto, ¿verdad?, en lo que es ir a la iglesia en la semana. O sea, yo no es que lo estoy juzgando, hermano, es que estamos, ¿verdad?, pensando y reflexionando sobre eso. A veces nos levantamos en la mañana, ponemos el pie y empezamos a coger el teléfono o hacemos otras cosas y se nos olvidó el tiempo de hablar con Papito Dios, del tiempo que se supone que le dediquemos a Él. Y por ahí para abajo nos montamos en el carro, ni oramos, John, y seguimos por ahí para abajo a la milla porque estamos tarde. Y cuando al mediodía tenemos que orar para quizás el alimento que nos acuerda, tampoco. O sea, al acostarnos, todo eso, le estamos dedicando el tiempo a Dios. Es importante eso, nuestra relación con Dios. Y así hasta en nuestro tiempo debemos de diezmárselo a Dios también, para que usted vea cuán grande bendición Dios tiene para cada uno de nosotros. John, ¿algún comentario ahí? Bueno, siempre he pensado y siempre he aprendido, ¿no? Que la Biblia lo dice, que uno tiene que ser honesto y tiene que ser fiel. Entonces, cuando uno falla con los diezmos, pues uno no puede considerarse fiel porque está fallando en algo. Y es un requisito que Dios nos manda, que nosotros paguemos el diezmo, porque lo hizo el pueblo de Israel, lo hizo Abraham, lo hizo Jacob, lo hicieron estos grandes patriarcas. Entonces nosotros, si creemos en Cristo y creemos en su palabra, también debemos ser honestos y fiel. No ser como hizo, por ejemplo, Zafira, Ananías, que cogieron y vendieron un terreno y dijeron, Pedro, yo tengo un terreno, lo voy a vender, pero cuando yo lo venda, todo el dinero lo voy a dar para la obra del Señor. Y Pedro le dice, muy bien, la iglesia va creciendo, la gente van dando buenos donativos, pero esa promesa que él hizo, él fue y vendió el terreno, pero cuando él vio el dinero en su mano, lo tenía en su mano, él dijo, wow, esto es mucho dinero, ¿cómo lo voy a dar todo a la iglesia? Bueno, no pasa nada si yo me quedo con una partecita para mí y la otra partecita se la doy a Pedro. Él no tiene que saber en cuánto yo lo vendí. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Has mentido al Espíritu Santo, no a mí, al Espíritu Santo. Y alzó la voz y expiró. Dice que expiró y cayó muerto en el piso. ¿Y qué pasó? Vino luego su esposa y Pedro le hace la misma pregunta y ella viene y miente igualito como lo hizo su esposo. Entonces él le dice, mira, ahí están los hombres que llevaron a tu marido a ser sepultado, ellos también te llevarán a ti al sepulcro. Y es una cosa horrible, ¿verdad? Tener que ver esa historia de la manera en que sucedió, pero acuérdate, esas cosas Dios las puso para ejemplo,
para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y mira, Edwin, yo te puedo decir, caemos en lo mismo. Caemos. Caemos hasta peor de lo que hizo Ananías y Zafira. Pero Dios está teniendo misericordia. Entonces nosotros tenemos que coger estos ejemplos y arreglar nuestra vida con Dios. Bien, John, ya básicamente estamos terminando. ¿Nos puedes leer esa porción del espíritu de profecía? La fe por la cual vivo, escrita el 26 de agosto. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez y en su igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas bendiciones de Dios, y separe el diezmo como parte sagrada del Señor. Este fondo nunca debiera ser dedicado en otro uso. Debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio. Amén, amén. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Con esto que yo acabé de leer ahora, nosotros no debemos coger los diezmos, como yo he visto mucha gente y muchas ocasiones. Yo voy a darle, yo tengo el diezmo, pero yo mismo voy a comprar una compra y se lo voy a dar a un hermano que lo necesita más que el pastor. Y va y hace una compra y se lo lleva al hermano y él dice que pagó los diezmos, pero él lo usa en lo que él cree que sea necesario para la obra del Señor. Y no es así, hermano. Tú tienes que llevarlo a la tesorería. Para eso tenemos una asociación. Ellos van a repartir el diezmo, como dice la Biblia, y ellos serán los responsables si cumplen o no la función que dice bíblicamente. Tú haces tu parte con Dios y ellos harán su parte con Dios. El que falle dará cuenta al Señor. Bien, recuerde nuestras redes sociales. Usted busca a mi compañero John Morales por Noticiero Morales, ¿verdad? Tanto en Facebook como YouTube. A mí me pueden buscar del valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Me pueden buscar en Instagram. Usted pone del Valle 2022. Y hasta en TikTok me puede buscar por ahí. Así que este es otro programa más y otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye. Nos vemos. Dios los bendiga.